Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos estudiando la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos motiva cada día para que saquemos este tiempo, 25, 28, 30 minutos, a analizar un tema de mucho interés para nuestro crecimiento espiritual y que nos proyecta con una gran realidad. Y es que el Señor está al control de todo. Como estamos estudiando en el día de ayer, veremos hoy un tema, la adoración de la imagen, para referirse precisamente a lo que estudiamos ayer sobre Daniel 2. Esa estatua, qué fue lo que pasó y cómo al modificar lo que originalmente Dios había establecido a través de los reinos, hoy estaremos viendo la forma en que los gobernantes, en este caso el gobernante de Babilonia, insiste en que debe ser una estatua con una sola imagen representando a Babilonia. Gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los comentarios del pastor Cristian Veras, quien está con nosotros, a quien saludamos y deseamos muchas bendiciones del cielo. Pastor, que Dios le guarde siempre. Gracias, pastor. Shalom Aleichem. Hoy la lección está fascinante. De hecho, estas últimas semanas han presentado lecciones fascinantes que tienen que ver con el control de Dios sobre todo el universo, sobre nuestro planeta. Como gobernante absoluto, tiene el control, es todopoderoso, y también tiene que ver con el conflicto cósmico en grande escala. Sí, pastor, que vamos a orar para que entremos de una vez en el estudio del día de hoy. Bendiciones para cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Shalom Aleichem. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra en esta hora. Dirígenos y prepáranos para que este estudio pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, una vez más tenemos que hacer una rápida descripción de lo que Dios le mostró a Nabucodonosor y que Daniel se dio la oportunidad de darle a este monarca cuál era el propósito que Dios tenía para con él. Y en esta interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor, le recordó el sueño y se lo interpretó. Bueno, veíamos que la cabeza de oro representaba a el reinado de Nabucodonosor. Por otro lado tenemos que los brazos y el pecho de plata, igual interés en torno a los metales, cómo van bajando, representaba al reinado de los medos persas. Tenemos todavía por delante dos reinos más. En este caso, ¿cuáles eran, pastor? Bueno, está el imperio griego o greco-macedonio, que es representado por el vientre de bronce. Tenemos el imperio romano, que son las piernas de hierro, y luego la Europa dividida con los dedos o los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Perfecto. Pero que era, por supuesto, el reino más importante, que es representado como una piedra. La piedra que da en la estatua y que desmenuza cada uno de todos estos metales, convirtiéndolo en un gran monte. Y ese monte representa a Cristo y su reinado. La piedra que da a los pies. Así es. Viene representada por Cristo Jesús. Correcto, la segunda venida de Cristo, quien pone fin a todos los reinos. Perfecto. Y ahí decíamos que Dios está presente en la historia. El concepto de las profecías en términos historicista, como se refleja todo en Daniel 2. Ahora bien, pastor, la lección de hoy, hay una situación bastante interesante, y es que a pesar de que el rey Nabucodonosor conocía muy bien la historia, la representación de la profecía bíblica conforme a lo que Daniel le enseñó, él no quiso ajustarse a esa interpretación, porque parece ser que con el tiempo, cuando algo nos impresiona, en este caso cuando alguien impresionó
en este caso Daniel, impresionó a Nabucodonosor contándole lo que Dios había determinado sobre los reinos, el hombre con el tiempo, esa impresión se le fue y quiso establecer por encima de la palabra de Dios su criterio, y entonces mandó hacer una estatua de oro maciza. Y cuando vamos al relato bíblico nos dice que, desafiando lo que es el poder de Dios, este hombre quiso que su reinado permaneciera para siempre. Sí, lógicamente de que el corazón de Nabucodonosor, lleno de orgullo, bueno, y quisiera, abriendo un paréntesis, decir que no fue Dios quien inició los imperios ni los reinados. El reinado de Dios debería ser el único. Y el único, por supuesto. Y el ideal de Dios va a volver a ser, cuando Él termine con todo esto, volverá a ser el único Rey universal. Porque los hombres, con el deseo de enseñorearse de sus congéneres, se han puesto emperadores, gobernantes, monarcas, y lógicamente que han abusado. Dios se lo advirtió, de hecho, al mismo pueblo de Israel en el capítulo 8 del libro primero de Samuel, cuando le dio las condiciones de un rey, que iba a ser ese monarca, y así mismo, y más aún de lo que Dios le dijo, llegó a ser. Aquí tenemos a Nabucodonosor, que él quiere ser la cabeza de oro, y ya no solo la cabeza, manda a hacer una estatua completamente de oro, indicando, él lo que está diciendo es que su dinastía se perpetuaría, que nunca iba a salir del reinado de Babilonia. Sin embargo, Daniel le dijo, tú eres esa cabeza de oro, tú eres la cabeza de oro. Cada imperio se identificaba con un metal, y ese metal llegaba a ser muy usado en el imperio donde estaba. Por ejemplo, el oro en Babilonia llegó a ser tan popular que ya Babilonia tenía oro por donde quiera. Y asimismo la plata en el imperio medo-persa. Sin embargo, en Grecia los escudos y muchas de las lanzas eran de hierro. El hierro se había explotado de una forma impresionante. Sin embargo, en Grecia ya lo que tenemos es no plata, sino bronce. Los escudos, las espadas eran de bronce, y luego en Roma, hierro. Por eso Roma llega a ser un imperio tan devastador, porque tenía escudos, lanzas de hierro, espadas y así por el estilo. Sin embargo, nada de eso en lo absoluto fue garantía de que estos imperios se perpetuaran, porque la profecía había dicho, después de ti vendrá un reino inferior al tuyo. Ahora, yo lo que sí tengo un problema con la interpretación de Daniel. ¿Cuál es mi problema? Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, después de ti vendrá un reino inferior al tuyo. Sin embargo, Daniel en la interpretación va dando una escala de los metales que cada vez son de menos importancia, económicamente hablando. Por ejemplo, ¿cuál es más valioso de todos esos metales? El oro. Y después del oro, la plata. Y luego viene el bronce. O sea, él va en un escalafón de inferioridad o de importancia, pudiera decirse también. Pero Babilonia no fue más importante que Medo-Persia. La dinastía de Babilonia duró desde el 612, cuando surge Nabopolassar, hasta el 562, cuando cae Nabucodonosor. Hay otra dinastía, y entonces Medo-Persia dura desde el 539 hasta el 331. O sea, tenemos casi 3 siglos de dinastías del imperio medo-persa. Y luego está Grecia desde el 331 al 168, y luego Roma desde el 168 hasta el 476. O sea, cada vez que va pasando el tiempo, ese imperio es más fuerte que el anterior. El pensar de Daniel en la interpretación a Nabucodonosor posiblemente está en este momento en la importancia del metal, en la importancia del momento, más bien que en la fuerza militar del ejército. Estamos de acuerdo con eso. Pienso que
se está refiriendo básicamente a la sucesión de los reinos. Primero la cabeza es, y lo va comparando con los metales, no en torno a poderío. Así es. Pastor, pero vamos a detener un momentito en esto que el mismo Nabucodonosor desafía lo que es la intención de Dios cuando a través de Daniel le dice sobre la sucesión de los reinos y entonces manda a hacer una estatua de oro. Y no conforme con eso, sino más bien en la conformación de esta estatua de oro exige adoración, que eso es algo sumamente peligroso. Ya se da cuenta uno que ahí habían algunos hebreos que sencillamente no se iban a inclinar sobre esa estatua, y los funcionarios que estaban allí de manera muy orgullosos y envidiosos, porque dentro de los funcionarios que tenía Nabucodonosor había muchachos brillantes, como es el caso de Daniel y los tres jóvenes hebreos que estaban dirigiendo en diferentes provincias. Entonces, cuando Nabucodonosor mandó a hacer esa estatua de oro maciza, pues bajó un decreto con ello de que la gente tenía que adorar a esa estatua de oro para simbolizar que se estaban arrodillando delante del gran Nabucodonosor. Así es. Nabucodonosor estaba resuelto a ser rey eterno. Y que su dinastía nunca saliera de ahí. Y entonces manda hacer la cabeza de oro diciendo: yo no voy a permitir que suba o surja otro rey al trono de Babilonia. Es más, cualquiera que diga lo contrario, lo ejecuto. Y es lo que encontramos. Esa reunión en el capítulo 13 de Daniel en la llanura de Dura fue para Nabucodonosor demostrar que él era el que iba a gobernar. El orgullo de este hombre lo llevó a un punto tal que había olvidado lo que los versículos 46 al 48 del capítulo 2 de Daniel le había dicho. Daniel le dijo que el Altísimo gobierna. Daniel le dice: el Altísimo tiene el control, Él es quien gobierna. Y entonces este hombre olvida eso. Sin embargo, Dios tiene que darle lecciones objetivas a Nabucodonosor para que entienda de que Jehová, aunque parezca mentira, porque algunos dicen ya Dios se olvidó de esto. Señores, Dios sigue al control. Él sigue al control, y déjenme decirles que el mal tendrá su fin. El gran conflicto llegará a su final y termina precisamente con los poderes antagónicos en contra de Jehová siendo eliminados. Cualquiera que en este sentido quiere ejecutar a personas para mantener su poderío, eso nos hace pensar en Satanás. Muy importante, pastor, y también cualquiera que quiera presentar a Dios de una forma obligatoria. Dios no quiere eso. No, entonces yo pienso realmente, pastor, que la situación en que se ve envuelto Nabucodonosor sirve como un poderoso recordatorio. De hecho, la guía de estudio así lo dice. Esto sirve como un poderoso recordatorio de que nuestro deseo humano de autodeterminación puede cegarnos e impedir que aceptemos la verdad acerca de cómo se desarrollará el gran conflicto. Llega un punto en la vida de muchos seres humanos que cree que son tan poderosos y tan importantes que aún desafían al Dios del cielo para imponer su voluntad, y eso es lo que estamos viendo aquí en esta primera parte que estamos estudiando sobre la adoración de la imagen. Así es. Esa imagen que Nabucodonosor manda hacer, capítulo 3, versículos 1 al 7, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. 60 codos son 30 metros. Impresionante. Sí, y su anchura de 6 codos, o sea, 3 metros de ancho. Note, 6 codos. El número 6 en la Biblia tiene un significado importante. Es el número de los hombres. Sí, note, 60 de alto y 6 de ancho. Ahí hay un cálculo geométrico muy interesante en la profecía bíblica. El 666, 66, número de hombre. Es un hombre quien está haciendo todo esto. Es un hombre. Note eso. Es un hombre. Ahora, un hombre que quiere ser Dios. El 666 es hombre y quiere ser Dios, tomando prerrogativas divinas.
reteniendo y perdonando pecados de acuerdo a su voluntad y creyéndose el soberano del universo, como es dicho en muchas ocasiones por grandes hombres y otros que de hecho adulan a este poder, elevándolo al nivel de Dios, como Cristóbal Marcelo, cuando le dijo a León XIII, tú eres Dios, cuando le dijo, tú eres el médico, tú eres el pastor, finalmente tú eres Dios en la tierra. No existe ningún vicario, o sea, ningún representante en la tierra que no sea Cristo y el Espíritu Santo. Ese es el papel de ellos. Pero eso parece como que le gusta al ser humano. Definitivamente. Porque en la actualidad hay potencias religiosas que actúan y se mueven de esa misma manera. Cuando la palabra de Dios enseña que a ningún hombre se le debe dar esos títulos y esa autoridad que solamente le corresponde a Dios. Así es. Y el monarca de la iglesia en ese momento, en el momento por el 1054 aproximadamente, cuando Enrique IV de Alemania dijo, yo no voy a adorar a ningún hombre como Dios, se le quitó el trono. Y tuvo que hacer una penitencia al castillo del Don, en la ciudad de Veraniega, donde residía. De día hacía un calor abrasante y de noche un frío helante, y lo dejó 3 días y 3 noches afuera del castillo, con ceniza sobre su cabeza, y lo perdonó entre comillas, porque regresó y no le devolvió el reino después hasta que viera que estaba totalmente arrepentido. Eso se llama creerse Dios. Lo mismo está haciendo Nabucodonosor. Se está creyendo Dios, manda hacer una estatua y que se adore. Y llama mucho la atención que en la adoración de esta estatua en la llanura de Dura, Nabucodonosor elevó la estatua para que todo el mundo la viera, y allí estaban, miren los que estaban allí, fueron reunidos sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Pastor, mis estimados amigos, Daniel capítulo 3 es un paralelo de Apocalipsis capítulo 13. Es lo mismo. Note las mismas fraseologías, el mismo tema, y tiene que ver con adoración. Eso es real. Pero hay una situación ahora que se le va a complicar la vida al mismo Nabucodonosor, porque se está metiendo con el pueblo de Dios. De hecho, cuando hacemos mención de 3 muchachos, 3 funcionarios que estaban allí, que no asistieron a esa dedicación, ni se quisieron tampoco postrar, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los compañeros de Daniel, que eran funcionarios en el reino, y cuando se expuso esto, pues los jóvenes se negaron en ese sentido a producir ese reconocimiento y esa adoración, porque entendían que solamente a Dios se debía hacer esto, y esto le trajo dificultades a los jóvenes. ¿Qué fue lo que pasó con los jóvenes cuando decidieron no participar de esa adoración? Se los echó en un horno, y en un horno humeante, que dice que lo calentaron 7 veces. Lógicamente que es una hipérbole. El horno no midieron el calor que tenía. Lo que está diciendo es que estaba tan caliente como nunca antes se había colocado. O sea, le echaron, era una pira. De hecho, en el libro de Jeremías no es la primera vez que Nabucodonosor echaba gente en hornos. En el libro de Jeremías habla de que Nabucodonosor tenía un horno y que iba a ser juzgado por eso. Ahora bien, también me llama mucho la atención acá que los jóvenes se mantienen firmes y le dicen a Nabucodonosor, nuestro Dios al cual servimos nos puede librar. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que tu estatua no adoraremos. Esa misma convicción es la misma en Apocalipsis 13 con los que deciden no adorar a la bestia y a su imagen. Por eso el paralelismo. Hay una adoración que se está adorando al supuesto líder espiritual de toda la tierra, y que un grupo decidirá que no lo adoran, pero ese remanente ha existido siempre. Los valdenses, ¿qué fue lo que dijeron?
Los valdenses dijeron, nosotros no vamos a adorar a ninguna otra persona que no sea nuestro Salvador Jesucristo, el único digno de adoración. Pero eso lo han hecho muchos a través de los años. ¿Les ha costado? Sí. Sí, claro. ¿Dios ha permitido que sean perseguidos, encarcelados, aniquilados? Sí, pero la gloria futura que tendrán será mucho mayor que todo el sufrimiento que les vino. Por eso es importante, y de hecho estuvimos estableciendo que Dios está presente en la historia y Dios está al control de todo. Usted sabe, pastor y amigos, que esto genera cierto grado de preocupación entre muchos creyentes, y entonces solamente viven hablando de la persecución, de qué es lo que va a pasar cuando se empiecen a dictar algunas leyes, entre ellas la ley dominical, donde sabemos que se va a producir una persecución, un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Y lo que se vio allí en Babilonia, aquellos que no adoren el sistema, noten ustedes que a los jóvenes se les echó un horno de fuego, pero las expresiones nos animan, tal y como ellos dijeron: sepa usted, oh rey, que ese Dios que usted conoce, porque Nabucodonosor lo conocía, ¿sí o no? Bueno, realmente Nabucodonosor debe haber escuchado hablar de las proezas de Dios, pero un conocimiento del Señor en realidad no lo tenía. Bueno, pero tenía el conocimiento teórico y sabía que había un pueblo ahí que adoraba a Dios. No, definitivamente. Entonces, haciendo referencia a esto, le dice: nuestro Dios puede salvarnos, tiene el poder para hacerlo, pero si a Él le place de que nosotros quedemos allí en el horno de fuego, vamos a seguir fiel al Señor. Eso, pastor, vamos a aprovechar estos minutos para alentar un poquito. Me gustaría, pastor, perdone la interrupción, perdóneme, pastor. Hay un paralelismo entre lo que Dios hace con Babilonia a lo que hace con los filisteos. Sí. Por ejemplo, cuando los filisteos tomaron el arca de Jehová, la llevaron al templo donde su dios Dagón. Claro. Esto quiere decir que Dagón conquistó a Jehová, que el Dios de los filisteos era más poderoso que el Dios de Israel. Ahora Nabucodonosor toma los vasos de oro que estaban en el templo de Jehová y los llevó a la llanura de Sinar, al donde estaban los panteón de dioses de él. Está diciendo que los dioses de Babilonia conquistaron a Jehová. Note los juicios de Dios para Dagón. Lo cortó en 2 pedazos y amaneció inclinado, arrodillado ante él. Ahora Nabucodonosor, Dios lo vuelve como un animal y trae juicios sobre él de una forma terrible, diciendo que Dios se deja conquistar voluntariamente para después de allá venir con juicios catastróficos sobre esas personas. Establecer juicio. Así es. Eso es real. Porque, como usted decía, Nabucodonosor ya había tenido 2 experiencias mínimo con Dios. Mire lo que dice el capítulo 3 de Daniel, versículo 26. Dice, cuando echó a los jóvenes en el fuego: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. La palabra altísimo es un superlativo. Nabucodonosor está diciendo que Dios, el Dios de Israel, estaba por encima de todos los dioses. Por eso le decía anteriormente que, por lo menos en forma teórica, pues había tenido un conocimiento de Dios. Y ahora lo que queremos decirle... Perdóneme, que no se le vaya la idea. Lo que quiero decir es que un conocimiento de Jehová es amarlo y adorarlo. Por ejemplo, en Jeremías 31, cuando dice: y nadie preguntará quién es Jehová, porque todos me conocerán. Está hablando del pueblo de Israel. Y lo que está diciendo, que conocer a Jehová es guardar su ley. Esa es la implicación. Esa es la implicación. Debe adorarlo. Así es. Y definitivamente ya en estos minutos finales quisiéramos decirle a los que viven como en el servicio de Dios, de doble ánimo: un día están bien, otro día, cuando las cosas se aprietan un poquito, ya no quieren servir más al Señor. La historia que se escribió del pueblo de Israel y la forma en que Dios ha obrado históricamente nos está diciendo que no debemos temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios ha obrado para con su pueblo. Dios está al control de todo. Y si hay una cosa, pastor, que quizás no me preocupa tanto, no sé usted,
es el asunto de la gente cuando empieza a hablar que va a haber una persecución y viven como con el ánimo así. Señor, las profecías bíblicas están ahí. El Señor ya ha hablado a través de su palabra y lo único que nosotros debemos hacer es, además de estudiar la palabra de Dios, confiar plenamente en Él, conocerle profundamente y obrar conforme al conocimiento que tenemos de la forma en que Dios guía a su pueblo. Hay un famoso actor, ya en la parte final se llama Mel Gibson. Él estudia el deseado de todas las gentes, estudia el conflicto de los siglos. En el libro El conflicto de los siglos, el capítulo titulado El tiempo de angustia, Elena de White escribe que los siervos de Dios, los ángeles con apariencia de hombre, visitarán a cada siervo de Dios en las cárceles para darles ánimo y sustento. Amén. Oiga eso. Amén. Y dice, ni un solo siervo de Dios será olvidado. Nunca Dios olvida a su pueblo. Así que ánimo, y no hay que estar preocupados por esos momentos, porque en el cielo todos los recursos del cielo serán puestos a favor de sus hijos. Amén. Qué linda forma para uno concluir. Padre, oramos a ti para agradecer tus bondades. Gracias porque tú estás presente en los momentos difíciles y nosotros somos débiles y necesitamos escuchar estas orientaciones que vienen de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en esta tierra, reconociendo que tenemos una patria, un destino glorioso, donde estaremos contigo por toda la eternidad cuando establezca tu reino de amor. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.